Hola, bienvenidos a Germánica para Todos. Yo soy Daniela y hoy les voy a hablar sobre dos programas biológicos que se activan en los riñones y que a veces se pueden confundir entre sí, pero especialmente uno de ellos es sumamente importante comprenderlo por el papel que juega relacionado a otros programas biológicos. Bueno, los riñones cumplen básicamente la función de regular el líquido en el cuerpo. Y bueno, entonces vamos a empezar hablando de el primer programa biológico que tiene que ver con lo que se llama la parénquima renal, esta parte del riñón que se llama así. La parénquima es básicamente un tejido especializado que cumple funciones esenciales en distintos órganos. Por ejemplo, tenemos también la parénquima del hígado, la parénquima del pulmón. La parénquima renal, entre otras funciones, básicamente lo que hace es producir orina. Entonces, ¿cuál es el conflicto biológico que impacta en esta área? Que además, este tejido es de origen mesodérmico, perteneciente al mesodermo nuevo. El conflicto que impacta esta área es el famoso conflicto de líquidos. Entonces, ¿qué es un conflicto de líquidos? Como su nombre lo dice, el conflicto de líquidos está relacionado con el agua, con lo líquido. ¿Pero en qué sentido? Para la persona o para el individuo, el agua se ha convertido en una amenaza o en algo peligroso, o no se ha sentido capaz de hacer frente a una situación que amenaza su supervivencia que está relacionada con el agua, o hay de alguna manera un exceso de agua, o cualquier problema relacionado al agua. Ejemplos, podemos tener el caso de alguien que se cae al filo de una piscina o en la ducha, o que ha estado a punto de ahogarse en el mar, o que ha estado a punto de caerse al filo de un río, al filo de un lago. También tiene que ver obviamente con el no poder nadar o tener miedo de ahogarse o ver a alguien que se ahoga o sentir el peligro de que alguien más se ahogue. Entonces, cuando tenemos el impacto de un conflicto de líquidos, se va a activar esta área cerebral que controla la parénquima renal, que como es perteneciente al mesodermo nuevo, en la fase activa se va a necrosar, va a empezar a haber una pérdida de este tejido de la parénquima y se pueden incluso en algunos casos encontrar agujeros en el riñón. Pero generalmente esta necrosis de la parénquima va a pasar desapercibida. Lo que sí puede llamar la atención es la hipertensión o la subida de la presión. Esto debido a la necrosis como una presión compensatoria para que pueda seguir habiendo el mismo nivel de filtrado de orina. ¿Y qué pasa entonces cuando llegamos a la solución del conflicto? En la fase de curación, en la vagotonía, después de la conflictolisis, este tejido que se necrosó y que se perdió va a empezar a regenerarse y se va a formar lo que se llama un nefroblastoma, del que hablamos un poco en el video pasado en el caso de Olivia Pilar. Este nefroblastoma, el doctor Hammer describía que primero crece como un quiste que tiene líquido en el interior y en el lapso de 9 meses empieza a endurarse hasta que se convierte en un tejido perfectamente funcional, capaz de producir orina de igual manera, y es como que fuera un riñón extra incluso. Por eso esta parte del mesodermo nuevo se llama el grupo de lujo. El sentido biológico de los tejidos de mesodermo nuevo están después de la curación, cuando el órgano o el tejido queda reforzado. Entonces, cuando ya el programa se ha completado, el tejido se ha regenerado, la hipertensión también se va a normalizar. Ahora vamos a hablar del otro programa biológico que se activa en los riñones, que tiene que ver con la parte de los riñones que se llama los túbulos colectores. Esta parte de los riñones cumple la función de retener cierta cantidad de agua en el cuerpo.
Este tejido es de origen endodérmico o pertenece a la capa embrionaria del endodermo. ¿Y cuándo se va a activar este programa? Cuando tengamos un conflicto que se llama de abandono o de refugiado. Una manera de explicar este conflicto suele ser el referirnos a sentirse como un pez fuera del agua o estar necesitado, que no tengo lo suficiente para sobrevivir, referente a lo que es el sustento básico, la nutrición básica, en este caso el agua. No hay suficiente líquido vital, no hay suficiente agua. Entonces, cuando la persona es impactada por un conflicto de abandono o de refugiado, en la fase activa, los túbulos colectores van a empezar a retener más agua, porque los tejidos del endodermo en la fase activa aumentan su función y también empieza a haber un aumento celular. Entonces vamos a tener la retención de líquido, la retención de agua, un mayor almacenamiento de agua y también el crecimiento de un adenocarcinoma o de un carcinoma renal. Otro claro síntoma físico que podemos observar en este programa va a ser la reducción de orina. La persona va a orinar en poquitas cantidades o muy poco, sobre todo en relación a la cantidad de líquido que ingiere. Otra particularidad que tiene este programa es que, como muchos otros, se puede activar también por un conflicto simbólico. Es decir, la persona que tenga este programa activo no siempre va a hacer que no tiene agua. Muchas veces va a tener agua en su casa, en la llave del baño, de la cocina, en la refrigeradora, en todas partes va a tener agua. Entonces, ¿para qué retiene agua? ¿Cuál es el sentido biológico? Bueno, en un conflicto real de que la persona realmente no tenga agua es conservar para la supervivencia la mayor cantidad de líquido posible. Pero si la persona sí tiene agua para beber, tiene agua suficiente, podemos estar hablando de un conflicto simbólico. Como los humanos somos también animales simbólicos, los conflictos tienen una dimensión extra de cómo les afectan a los animales. Por ejemplo, un conflicto de abandono, de refugiado o de escasez de líquido vital de forma simbólica puede vivirse, por ejemplo, como un impacto donde la persona se siente abandonada por su madre, aunque la mamá sí esté en la casa incluso. Por ejemplo, no significa que la mamá necesariamente le abandonó, pero de alguna manera la persona se siente abandonada, se siente sola, se siente que no tiene ese líquido vital que simbólicamente es el cariño de la madre, la atención, la nutrición de la madre. También se puede referir a una falta de dinero o de sustento. A veces hay personas que sí tienen dinero, tienen seguridad suficiente, pero aún así acumulan líquido porque de alguna manera se sintieron impactados, como que algo en su vida, alguna situación les hizo sentir que nunca hay suficiente y que hay que guardar. La persona también va a tener una actitud de acumular cosas o de guardar dinero, guardar comida. Esto se puede combinar, bueno, con otro tipo de programas también del territorio que generan comportamientos. Pero si la persona tiene, por ejemplo, sobrepeso o hinchazón en distintas partes del cuerpo, estamos ante un programa de los túbulos colectores. Cuando este programa está activo, también podemos tener un aumento en los niveles de creatinina y urea. Eso dependerá, bueno, del caso particular. Y también cuando tenemos insuficiencia renal, significa que tenemos afectados ambos riñones con un conflicto o varios conflictos de abandono muy intensos. Otro ejemplo de un conflicto de abandono puede ser cuando una persona se ve forzada, por ejemplo, a internarse en un hospital y se siente totalmente sola y aislada. Y bueno, cuando ya hemos alcanzado la solución del conflicto, en la fase de curación lo que va a ocurrir es que el crecimiento celular, el tumor, que dependiendo del tamaño y si es que tenemos las micobacterias disponibles, va a ocurrir la caseificación de este tejido. Se va a empezar a descomponer
y también la función se va a normalizar. Y la persona también, dependiendo de la cantidad de líquido que haya estado acumulando, va a empezar a orinar más de lo que había orinado normalmente. Entonces, ¿por qué es tan importante este programa de los túbulos colectores relacionado a otros programas biológicos? Esto se debe a lo que el doctor Hammer llamó el síndrome. El síndrome quiere decir que tenemos un programa de los túbulos colectores en fase activa, como les expliqué anteriormente. Cuando tenemos este en fase activa, combinado al mismo tiempo con otro programa biológico, con cualquier otro programa biológico que esté en fase de curación. Entonces, ¿en qué consiste el síndrome? Que cuando otro programa biológico entra en curación y a la vez estamos acumulando líquido en el organismo, esa acumulación de líquido va a hacer que las inflamaciones, que las curaciones, las regeneraciones o incluso las calcificaciones de otros órganos se hinchen, se hagan más grandes y también que aumente el dolor. Por eso es sumamente importante para todo médico y terapeuta de la germánica verificar si es que no tenemos este programa activo, porque puede generar complicaciones en la curación de otros programas. Primero porque, como decía, se puede hinchar la regeneración, el crecimiento o cualquier otro proceso de curación que se esté llevando a cabo. También el edema cerebral que se forma en la fase de curación de los programas se puede llenar de líquido. Y esto se puede convertir en algo complicado, en algo peligroso para la salud de la persona. Esto es lo que puede pasar, por ejemplo, como hablábamos en el video pasado sobre el caso de Olivia Pilar, cuando, por ejemplo, la niña tenía un adenocarcinoma del hígado en fase de curación, pero tenía los túbulos colectores activos y entonces el vientre se le hinchó muchísimo. Y eso es lo que el sistema médico utilizó para decir que estaba muy mal por no recibir el tratamiento convencional, pero lo que pasaba era que teníamos el síndrome y tenía prioridad resolver el conflicto de refugiado, que en ese caso significaba que la niña se sentía lejos de su casa, a pesar de que su madre estaba al lado de ella todo el tiempo, ella estaba lejos de su casa por toda justamente la persecución mediática y del sistema dominante. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya sido útil. Si es así, por favor, dale like para que pueda llegar a más personas o compártelo con quien crees que pueda servirle. Si no te has suscrito todavía al canal, te invito a que lo hagas y que le des clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Puedes revisar en la descripción varios enlaces de interés, como las páginas de Facebook, el grupo de Facebook, el grupo de WhatsApp donde informo de próximas clases o talleres, y también muy bienvenida cualquier donación si es que deseas hacerla en el enlace de PayPal o formar parte de la página que recientemente he construido de Patreon o de Patreon, donde estoy empezando a subir contenido adicional. Y bueno, otra vez, como siempre, muchas gracias por mirar hasta aquí y nos vemos en un próximo video.